Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 2 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, muchas gracias por acompañarnos hoy martes en horario normal, dichosamente de 2 a 3:30 de la tarde. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Durante los últimos días se ha hablado de un hecho que aún no es hecho, pero que sí tenemos información confiable de que será un hecho. ¿Cuál es ese enredo? Es este, vean. Hay una inminente condena sobre Costa Rica por el tema del aguacate, de cuando nosotros prohibimos el ingreso del aguacate mexicano. ¿Y por qué digo inminente? No es que nosotros nos volvimos adivinos, tenemos una bola de cristal o estamos bateando de que vamos a recibir una condena. Es que en los procesos que se siguen en la Organización Mundial del Comercio, se sigue de una forma en la que un panel de expertos durante mucho tiempo analizan un caso y empiezan a llegar a una conclusión. México nos demandó a nosotros y entonces normalmente le adelantan a los países un borrador de resolución. Y por supuesto que normalmente el país que gana pues empieza muy cómodamente a filtrar esa información de cómo viene la resolución final. En esa etapa estamos. Entonces, ya a esta altura, según algunas personas que conocen a las contrapartes mexicanas, pues estamos ante una inminente sentencia millonaria contra Costa Rica. Y por eso, para hablar de eso justamente, de los términos legales que envuelven esto, invité a don Kendall Ruiz, que es doctor en Derecho Comercial y en Derecho Procesal, y muy amablemente nos acompaña esta tarde. Don Kendall, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Hola, don Randall, y a los radioescuchas, también a las personas que nos ven por Facebook Live. Un placer compartir con ustedes de este tema tan polémico y tal vez también tan doloroso, porque fue como la crónica de una muerte anunciada. Muchos expertos lo habían mencionado en su momento, inclusive la UNED había escrito un artículo donde curiosamente ellos habían puesto una imagen y recuerdo que decía algo así como inminente sanción, y eso lo escribieron en el año 2019. 2 años después tenemos justo lo que acabas de explicar de una manera muy clara, la situación que ya hay un borrador que anda por ahí, que claramente ese borrador no se ha filtrado al oficial porque se tiene que traducir a varios idiomas, porque son parte de las normas internacionales que se dan, porque nosotros somos miembros de la OMC, que es el Organismo Mundial de Comercio. Entonces tenemos que esperar a que se traduzcan en los distintos idiomas de los países que son parte. Y también parte de lo que se emite no es que Costa Rica va a ponerse al fondo, pero sí tal vez algunos temas de forma que se sugieren a los expertos que van a resolver. Pero el tema es complicado para Costa Rica, en realidad tiene escenarios complicados, y más allá de esto, tal vez, Randall, algo que las personas tal vez ignoran, es que justamente en febrero del 2020, el Tribunal Contencioso Administrativo ya había condenado al Estado por bloquear la importación del aguacate del año 2015. O sea, esto no es solamente a nivel internacional, sino que ya a nivel nacional hay casos donde ya hay una implicación por esta afectación. Es decir, pareciera que lo hicimos tan mal como Estado, que el mismo Estado, otra parte, el judicial, el Tribunal Contencioso Administrativo, en la revisión de nuestras actuaciones, nos condena. Sí, a ver, como bien lo mencionas, y para que el público también lo entienda, el Tribunal Contencioso Administrativo es el ente a nivel del Poder Judicial que se encarga de resolver los conflictos, en el cual la administración, los administrados, o sea, nosotros, vos y yo, si consideramos de que si el Estado me está vulnerando algún derecho, entonces voy ahí, acudo ahí, ellos les digo, mira, resulta que me están afectando, yo vendo en mi restaurante tales productos y requiero justamente el aguacate Hass. Entonces, que ese es el tema, el aguacate Hass, ese es el gran tema. Y no lo puedo comercializar, y resulta que Costa Rica tomó la medida de que no me permite a mí importar este producto,
que ya tal vez vamos a hablar un poco más de las medidas y algunos conceptos por ahí que andan, para que queden bastante claros. Y esto me ha ocasionado alguna afectación. ¿Y qué dice el Tribunal Contencioso Administrativo en el 2020? Dice, sí, señor, tiene usted razón, no encontramos ningún fundamento, el Estado no nos dio ningún fundamento para justificar esta medida. Entonces, por tanto, condenamos al Estado por el perjuicio que usted se le ocasionó. Y eso es el tema complejo, ¿verdad?, que Costa Rica tiene, porque a lo interno ya fuimos sancionados y ahora a nivel internacional, si ya lo fuimos a lo interno, imagínate a nivel internacional. Claro. Saludos a las personas que nos están haciendo reporte de sintonía. William Daniel Barrante lo está haciendo por Facebook. Desde Esparza, a Roy Vargas, saludos a Joe Candler. Muchas gracias a Pablo Ortiz, que si usted dice nosotros por decir país, realmente es un capricho de estos gobiernos con un trasfondo gris y muy poco claro. A ver si se tiene la valentía de sentar responsabilidades. Ese es el tema que al final quiero hablar con Kendall, sobre la responsabilidad personal de los funcionarios que tomaron estas decisiones. Mario Villegas dice, pregunte por los aguacates ticos. Sí, pero vean, digamos, esto es un tema legal, no es un tema de escogencia, ¿verdad? Digo yo... Te interrumpa. Yo creo que vos te acordás como yo de una noticia, y fue una foto donde salía un ministro frente a un restaurante de una cadena. No, ¿cómo olvidarlo? Si Mauricio Herrera se hizo famosísimo, el ministro de Comunicación, frente a Subway. Ajá, y entonces te sostenía la bolsa y decía, ¿para qué si tenemos aguacates criollos y son mejores? Pero resulta que hay componentes y el tema legal, eso que me gusta lo que acabas de decir, porque las personas tienen que entender que, por ejemplo, si hay franquicias y en la franquicia a mí me obligan a utilizar cierto tipo de producto, entonces yo tengo que utilizar ese producto porque puede que el sabor de este producto cambie o varíe a partir del tema de la franquicia. Entonces, no vas a ver igual el aguacate criollo, que inclusive tiene menos carne, por así decirlo, de que es la composición del aguacate, o sea, es más delgadito, que el aguacate Hass, que es más carnoso, o sea, que es más grueso y robusto, y el aguacate criollo, el costarricense, tiene una semilla un poco más grande. No significa que sea malo o bueno, sino que es distinto el sabor, es distinta su composición, pero si hay franquicias y un restaurante como es esta cadena de Subway, que ellos utilizan este tipo de aguacate, no pueden agarrar cualquiera, porque tienen procesos inclusive de tratamiento de todas estas frutas, vegetales y demás con los que ellos comercializan. Entonces no pueden nada más decirle, mira, utiliza anda a comprarlo a la feria. Eso no se puede hacer así. Claro, pero además, Kendall, vamos a ver, hoy vamos a hablar del proceso legal comercial, pero también yo tengo la libertad individual de escoger qué carajo me quiero comer. O sea, si yo quiero comerme aguacate Hass mexicano, a menos de que se incumpla algo, yo tengo el derecho a ir a comprar aguacate Hass mexicano. Es decir, ningún gobierno me puede imponer que solo puedo comprar aguacate costarricense. ¿Por qué lo digo? Vean, aquí hay 3 mensajes. Hay uno vamos a ver, hay uno de María Bolaños que dice es importante escuchar al servicio fitosanitario, de José Joaquín Tortos que dice ¿por qué no está un experto del MAC? Y a Carlos David Soto, que ¿dónde está el servicio fitosanitario? En eso hay que ser muy pragmático, ¿okay? Ya el servicio fitosanitario y el MAG hablaron mucho tiempo, o sea, lo hicieron a través de acciones, lo hicieron a través de procesos judiciales, el Estado costarricense se defendió ante el Tribunal Contencioso Administrativo y el país se defendió ante la Organización Mundial del Comercio. Es decir, ya dijeron lo que tenían que decir. Lo cierto es que todo lo que han tenido que decir desde que tomaron la decisión hasta la defensa les ha ido malísimo. O sea, ya un tribunal contencioso dijo chao. Y estamos a punto de que la Organización Mundial del Comercio diga chao también. Y ese es un detalle. De algo que tal vez las personas que dicen que tiene que haber un experto, Randall, y sí, yo coincido que es un experto en temas fitosanitarios, pero tal vez hay que entender que ya el tema fitosanitario ya pasó, como bien lo mencionaste, y es que hay que tal vez entender qué es el tema fitosanitario. Es que los países que son miembros del OMC tienen ese derecho de preservar la salud de los animales, de los vegetales, frente a eventuales enfermedades o plagas, y Costa Rica eso fue lo que alegó, que había un tipo de plaga. Pero aquí voy a parar porque hay algunos conceptos más que se tienen que definir, pero el tema es comprobar, ¿existió o no existió la plaga? Y si no logré comprobar, entonces, ¿qué? Y los procesos
Todos los procesos judiciales, el que sea, Randall, si vos querés comprobar que un pollo estaba malo, vos tenés que probar que ese pollo estaba malo. Si vos querés comprobar que si tu vehículo se dañó y que no fue culpa tuya, sino que fue que cuando te lo vendieron venía dañado, vos tenés que probarlo y podés llamar a expertos para que lo revisen, al mecánico, y el mecánico te dice, no, sí, claro, el motor venía dañado desde el momento que lo compraste. Lo mismo con este tema del aguacate. Ellos decían que tenía esa mancha de sol, que era la famosa plaga, pero en realidad era plaga, en realidad causaba ese perjuicio. ¿Cómo lo veían los organismos internacionales y por qué fue? Y esa es la gran pregunta que tal vez hay que hacer. ¿Por qué Costa Rica fue el único país que se opuso a la importación de los productos y estamos ahorita en esta situación? Así es, 2 con 12. Ok. Kendall, que está invitado hoy como experto, especialista en derecho comercial y procesal, no está metido en este tema. O sea, cuando digo no está metido, no es parte del tema. ¿Ok? ¿Por qué reafirmo que no es parte del tema? Porque justamente echémonos para atrás, Kendall. Y incluso más atrás del tema de los aguacates. ¿Qué compromiso asume un país, en este caso Costa Rica, cuando dice, nosotros aquí afirmamos, somos parte de la Organización Mundial del Comercio? Porque suena muy chiva, pero a la par de eso vienen compromisos que hay que atender, que es a lo que nos comprometimos siendo parte de la OMC, Kendall. Claro, no. Y es que bueno lo que preguntas, porque cuando un país suscribe los acuerdos de un ente como el Organismo Mundial de Comercio, entonces se adhiere a todos los acuerdos que se determinen. Se vote como se vote. Si bien es cierto, en la OMC hay distintos acuerdos que podrían ser ratificados y no entrar dentro de estos, y abrir un pequeño paréntesis, por ejemplo, la Corte Centroamericana de Justicia, Costa Rica no la ratificó en algún momento, y entonces no es parte de esa Corte Centroamericana de Justicia, no la ratificó. Pero esto que estamos nosotros teniendo, y cuando uno suscribe un acuerdo como de la OMC, que es esto, a esto sí estábamos suscritos, y que teníamos que respetar todos los procedimientos para todos los países miembros, para lo que implicaba o lo que tenía relación con lo que era la importación, exportación de los productos, porque el Organismo Mundial de Comercio lo que busca es justamente eso, promover el comercio, no tener prácticas monopolísticas absolutas, relativas, temas de impositivos, afectación, o sea, buscar un equilibrio y un balance, porque la finalidad del Organismo Mundial de Comercio en sí es buscar que todos los países crezcan y que tengan aprovechamientos, alianzas y demás. ¿Qué pasa cuando un país incumple? Entonces ahí es donde entramos en un conflicto. El país puede considerar que tiene derecho en tomar ciertas medidas, pero el otro país afectado, entonces puede decir, no, yo considero que yo tengo derecho, y justo por eso es que la OMC tiene distintos medios para resolver estos conflictos, para solucionar controversias. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que es la OMC, tiene la vía que se escogió actualmente, que es los especialistas, y luego hay un órgano de apelación, porque se ha confundido, y hago tal vez una salvedad de que era un tribunal arbitral, y en realidad en distintos medios salió que era un tribunal arbitral, y no. En realidad es que la composición de este tipo de conflictos tiene, uno selecciona a los miembros, sugiere a los miembros y quedan electos, y posteriormente entonces se procede a resolver. Pero respondiéndote, Randall, o sea, todo lo que implica el estatuto que rige el Organismo Mundial de Comercio, nos regimos bajo esas reglas. ¿Y qué quiero decir con estatuto de la OMC? Es que cuando vos creas una empresa, por ejemplo, vos decís, vamos a acordar esto, aquí es el domicilio, esto es la finalidad, estos son las obligaciones, o una asociación, que es todavía tal vez hasta más sencillo de indicar, una asociación de vecinos. Pero vos, vecino, si haces esto, te sancionamos. Si vos, vecino, haces esto, te suspendemos o te expulsamos. Tenés que cumplir estos lineamientos. Lo mismo hizo Costa Rica con la OMC. Lo que pasa es que claramente son acuerdos más grandes, más robustos, y que implica pues leer más profundamente todos los estatutos y todos los lineamientos de la regulación nacional e internacional que rige para el tema de la OMC. Claro, bueno, y no habrá alguien que se pregunte, bueno, ¿y qué beneficios trae estar en la OMC? Yo supongo que hay países que no te compran ni te venden nada, Kendall, si vos como país no estás en la OMC. Sí, claro. De hecho, parte de los beneficios de la OMC es que lo que busca es estas alianzas, y justamente dice, no, si vos no sos miembro de esta organización, entonces yo no te voy a dar este tratamiento inclusive para la venta del producto, inclusive hasta beneficios arancelarios locales, entre otras cosas. Inclusive, dentro de los objetivos que tiene la OMC es que ayudan a los productores, y habla
cuando la OMC se crea, bienes, servicios, exportadores e importadores. Entonces no se puede entender únicamente de productos de frutas, verduras y demás, sino habla de bienes y servicios. O sea, es tan amplio como el comercio sea y tan creativo como sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también es un foro, para que la gente le quede claro, para que los acuerdos logren, para que los gobiernos logren acuerdos comerciales. Y esos acuerdos comerciales claramente son beneficios. Y no pertenecer a la OMC actualmente es retroceder 60 años. O sea, es echar para atrás y perder temas de tratamientos o beneficios que tenemos actualmente. Bueno, pero entonces, digamos, está bien, Costa Rica es parte de la OMC, México también, ¿verdad? Y entonces el criterio del Servicio Fitosanitario del Estado en el gobierno de Luis Guillermo Solís fue: no, tenemos que prohibir el ingreso al aguacate Hass mexicano porque tiene una plaga que se llama mancha de sol. Kendall, más allá de lo que ha resultado esta historia, en ese momento, ¿tenía Costa Rica atribución legal para hacer eso? Esa pregunta es muy buena porque en principio sí. En principio sí, porque... es lo que yo creo. Lo que pasa es que tendrá que probar después. En principio sí, pero el tema es los elementos técnicos y legales que tengo yo para tomar esa decisión. ¿Por qué digo en principio sí y luego los elementos técnicos y legales para tomar esa decisión? Porque si hay normas que me permiten a mí tomar una medida para proteger la salud pública. Bueno, la salud pública, Randall, vos sabes que ha sido un gran tema en los últimos 2 años ya. Vamos a cumplir 2 años, y se procura resguardar la salud pública de la población y otras cosas. Entonces, resulta que si viene un producto y se piensa que podría ocasionar una afectación a la salud, entonces se toma esa medida. El tema es, y el tema fue, y creo que fue porque ya este caso está casi que cocinado porque no se ha anunciado, pero prontamente se anunciará, en realidad se tomó el criterio técnico más allá que legal debido, porque a nivel legal yo puedo decir, no, mira, vos lo puedes hacer, legalmente puedes hacerlo. El tema era el sustento técnico para determinar que en realidad era una plaga y que había los elementos suficientes para tomar esa medida. Ok, entonces imaginemos que yo sea el director del Servicio Fitosanitario del Estado, ¿verdad? Devolvámonos al gobierno de Luis Guillermo Solís. Entonces, imaginemos que aquí a mi derecha tengo una nube que es la OMC soplándome lo que tengo que hacer. ¿Okay? Entonces yo digo, pucha, ¿puedo yo prohibir el ingreso del aguacate Hass mexicano o de cualquier otro producto si considero que tiene una plaga? Sí, ok, sí, me grita la nube, sí podés, ok. ¿Y qué tengo que hacer para prohibirlo? Entonces la nube me dice, ojo, tenés que tener en consideración 2 cosas antes de prohibirlo, no puedes prohibirlo de una vez. Tenés que tener los elementos técnicos que ratifiquen que no te estás inventando lo de la plaga. Y tenés que tener los elementos legales que te hagan no incumplir con las normas de la Organización Mundial del Comercio. Entonces yo, Servicio Fitosanitario, digo, ok, entonces déjame, antes de prohibir el ingreso de los aguacates, voy a pedir el criterio técnico de que efectivamente la mancha de sol viene de México y no la teníamos, ok, y que eso es importante, digamos, que no la tuviéramos antes. Y lo otro es que voy a cumplir los requerimientos legales, que todos los pasos del manual legal para hacerlo. Está bien explicado, Kendall, ya sigo adelante, pero está bien hasta ahí. No, me encanta como lo estoy explicando porque lo estoy explicando mucho mejor de lo que lo pueden explicar muchas personas y lo está sintetizando muy bien. Yo tal vez ampliaría para que las personas comprendan es que el tema técnico es que es también elementos científicos. No es simplemente decir, es que me dijeron que hay una plaga, sino que yo tengo que considerar que hay elementos científicos que me hagan ver que va a causar esa afectación y que tengo ese riesgo potencial para tomar esa medida. Y tal vez algo también que se consideró es que fue, Randall, y sin adelantarme mucho, fue muy a rajatabla, por así decirlo en un término común. No fue como, mira, tenemos este tema, consideramos que hay un riesgo, busquemos tales alternativas. Las alternativas fue después de haber tomado la medida. Claro, porque incluso yo creo que hay varias preguntas como la que vos sumás, Kendall, que uno puede ir sumando a ese análisis, ¿verdad? Es decir, primero, tengo el elemento técnico que me confirme que viene una plaga en esos aguacates, ¿ok? Pero no solo basta eso. También hay que preguntar, ¿tengo el elemento técnico para decir que Costa Rica está libre de esa plaga?
y que esa plaga va a entrarme de ese país, o es que todos los países productores de aguacate ya la tenemos y no pasa nada, que ese es el segundo. Tercero, si hay una afectación real de esa plaga en la producción. Mario, déjame ver porque me pareció, Mario Chávez hace un aporte que me pareció muy interesante en Facebook. Dice, Randall, es que lo primero que tuvo que hacer Costa Rica es informar a México, luego esperar la respuesta a México, luego, si era satisfactoria de nuestra parte, decirle, ok, caso contrario, elevar el tema a la Organización Mundial del Comercio. Y México luego podría, y a México, y luego podríamos prohibir su entrada al aguacate. El problema es que, y Kendall usaba una frase muy tica, a rajatabla lo hicimos. Esa es la queja, Kendall, porque ahora, como expliqué y explicabas vos, hay un elemento científico, hay un elemento técnico y hay un elemento legal. ¿De qué es lo que nos acusan de incumplir? Justamente es eso, que no cumplieron como el tema de prevenir y demás. Pero yo no sé, Randall, si la gente también sabe que en el 21 de julio del 2015, Estados Unidos y Sudáfrica se sumaron a la denuncia de México y también Guatemala. O sea, en su momento, cuando estaba, antes de elevarlo todavía ya y ponerla formalmente ante el órgano de solución de controversias de la OMC, ojo el peso, Estados Unidos se sumó, Sudáfrica también y bueno, y Guatemala. Entonces, ¿por qué fue? Porque fue muy abrupto. O sea, no fue justamente, de hecho, qué buen aporte el que hace Mario, no fue que siguieron un procedimiento debido para decir, mira, es que, y lo que yo les decía, mira, es que hay un tema que tenemos que revisar, tenemos este riesgo, tratemos de resolverlo antes de yo tomar una medida como esta, pero está agotando vías, porque justamente la OMC lo que busca es que se lleguen a acuerdos, de que hablen, conversen las partes y luego ya, si no se logra llegar a algún acuerdo, entonces sí, ahí ya bloqueamos y si tenemos que elevarlo a un litigio ante el órgano, lo elevamos, pero agotando vías. Y por eso es que yo les digo, bueno, si es algo estricto y que es una medida que, porque es de alto riesgo uno entendería, pero era tan de alto riesgo, por eso es que digo yo, hay sustento legal. Sí, si hay algo de alto riesgo yo puedo tomarlo, pero entonces ahí es donde uno se empieza a generar un montón de preguntas en la cabeza, dice, ¿cuál fue el criterio científico y técnico para determinar ese alto riesgo realizado por Costa Rica? ¿Cuál fue ese estudio realizado por Costa Rica? Y es algo que a mí me encantaría posteriormente, cuando ya se emite el fallo, ver todos los elementos de prueba que Costa Rica aportó, porque una de las cosas, hay algo que en materia procesal, como a mí me encanta esto y justamente es parte de los estudios míos, hay algo que se llama el trinomio indivisible en temas de prueba y procesos, hechos, prueba y lo que pido. Entonces, si yo estoy diciendo algo, tengo que probarlo para pedir. Y entonces hay un doctor excelente en Derecho que se llama doctor Carlos Adolfo Picado Vargas y dice, si vos vas a un restaurante y querés pedir pollo, vos vas y decís que querés pollo, pero no vas a llegar al restaurante y pedirle lasaña cuando querés pollo. Entonces, él dice eso, hasta para pedir tenés que saber qué es lo que querés y cómo lo querés. Entonces, yo quisiera luego ver, cuando ya se mete el fallo, es qué elementos teníamos nosotros para pedirle a la OMC que nos resolviera a favor. Claro, eso es el punto. Que por supuesto es lo que a todos los que nos interesa este caso nos tiene pendientes, ¿verdad? Bueno, ¿y qué fue lo que dijo Costa Rica? ¿Y por qué no resultó lo que dijo Costa Rica? Kendall, en tu especialidad en Derecho Comercial, supongo que asesorás, a varias firmas. Este tema de los riesgos me llama la atención. Si yo soy el servicio fitosanitario, vos sos mi asesor, yo quisiera prohibir, ya no pongamos el aguacate, pongamos cualquier otro producto, el ingreso, y yo te digo, vea, Kendall, es que yo tengo los elementos para demostrar que la mancha de sol viene de esos aguacates, y es un criterio de oportunidad. Yo prefiero cerrar el ingreso de una vez y después nos agarramos legalmente. Esa es una opción que existe cuando uno tiene que tomar una decisión de este tipo, Kendall. Hay varias cosas que se analizan con las empresas. Hay cosas que son riesgos inteligentes o ya hay temas que son contingencias y vos empezás a provisionar con las empresas. Y vos decís, bueno, yo sé que ya voy a perder, pero es estratégicamente razón de algo. Ahora bien, si a mí me traen un caso como este, sea lo que sea, ahí eliminemos que de aguacate, que sea un tomate, y que entonces va a estar contaminado por algo, me dicen, Kendall, no, yo prefiero cerrarlo. Yo tengo que cuantificar en realidad
cuál es la afectación económica, no solamente para mí, sino para todos, de manera directa e indirecta, que guarda esta relación, y además claramente los costos del proceso y demás, para determinar si esta decisión que yo estoy tomando es la más correcta. De hecho, Randall, algo que en su momento creo que a una ministra, no me acuerdo ahorita el nombre, creo que fue a Dialá, creo que en el año 2019, a un medio, ella le dijo, vean, es que para este proceso, ojo el monto, tenemos que incluir en el presupuesto $500,000. $500,000. O sea, entonces, yo cuando estoy en un proceso judicial, yo nada más no puedo pensar en la condena, sino también en lo que me va a costar a mí todo el rubro, lo que va a ganar. A veces lo que dice la gente, el que más gana es el abogado, lo que va a ganar el abogado para representar al país o a los países involucrados en conflictos de este tipo. Entonces, aunque pierda, porque el abogado cobra, gane o pierda. Exactamente. Entonces, ¿qué me llama a mí la atención de este caso? Que para yo estar tan seguro, o sea, si yo voy a tomar una medida de esta, yo tengo que estar sumamente seguro, más cuando es un tema país. Eso es algo que a mí tal vez me llamó mucho la atención, que fuera tan tajante la medida y tan segura, e inclusive algo más, Randall, y esa es otra de las cosas. Yo soy como muy pro de la resolución alterna de conflictos, de resolver esto antes que se eleve y demás. México esperó a Costa Rica y, ojo, en el 2017 México vio poco interés de las negociaciones con Costa Rica y sintió tácticas dilatorias y prosiguió el litigio ante la OMC. En el 2017, o sea, antes de que ni siquiera tuviéramos ese riesgo inminente, México dijo, mira, veamos esto, porque Costa Rica le había propuesto en su momento que como que se juntara con expertos para analizar eso más a fondo y demás. Y vean lo que dice México, tácticas dilatorias. Entonces yo ahí entonces sigo generándome preguntas. ¿Por qué Costa Rica no optó por una resolución alterna de conflictos, un tipo de conciliación donde tal vez, sí, hubiera tenido tal vez algún costo, alguna incidencia, que aquí es donde es el tema? Cuando es una empresa privada, la pregunta que me hiciste, la empresa privada, pues es la empresa privada, pero es que estamos hablando del gobierno de Costa Rica y estamos hablando de una medida que afecta el patrimonio de todos los costarricenses. Entonces vos no puedes tomar una medida y dejar eso a la libre. Sí, que de hecho aquí una persona dice que ella opina que ve bien, que es la soberanía alimentaria del país. Hay otra gente que dice que el aguacate tico es más rico. Vean, nada de eso está en discusión. Es que ese es el tema. Aquí no está en discusión si el aguacate tico es más rico que el mexicano. Eso no es discusión en esto. No está en discusión el tema de la soberanía alimentaria de cada país. Lo que está en discusión es que Costa Rica tiene una serie de compromisos legales internacionales que nos acusan de incumplir. Ok, entonces, si el espíritu del entonces director del Servicio Fitosanitario era positivo, es decir, él lo hizo de buena fe, ven, realmente eso no importa. Lo que importa hoy en el proceso de la Organización Mundial del Comercio es si Costa Rica cumplió o no cumplió con los compromisos que había establecido. De la información que tenemos, que insisto, no pasa por suposiciones, sino por filtraciones periodísticas que se han brindado del informe preliminar que hace el panel de expertos de la Organización Mundial del Comercio, es que la condena contra Costa Rica es inminente. Y eso no tiene que ver con si el aguacate era rico o feo, no tiene que ver con si vos preferís comprar aguacate de Orotina o mexicano, y no tiene que ver además si don Francisco Alanés, el entonces director del Servicio Fitosanitario, actuó de buena fe o no. Es un único punto. ¿Cumplió Costa Rica sus compromisos? Si la respuesta es no, tenemos que pagar un montón de plata. Si la respuesta es sí, estamos salvados, pero la respuesta parece que será no. Que las personas lo entiendan, Randall, es que, y a veces es curioso, pongan el ejemplo de ustedes que compran una casa y le ponen una hipoteca, incumplen, los ejecutan. ¿Por qué? Porque usted está incumpliendo. Usted viene y decide casarse, incumple con el matrimonio, entonces igual puede que lo cobren por los daños y perjuicios por la causal, si hay una causal de divorcio, y si es por mutuo, pues usted puede, ahí llega un arreglo, pero si usted incumplió con alguna de las cláusulas que el Código de Familia dice, pues eventualmente pueden condonarlo por daños y perjuicios. O sea, estoy poniendo esos ejemplos comunes para que entendamos en algo normal. De repente igual usted
tiene un cliente y usted le dice, mira, durante un año voy a brindarte tal servicio, incumpliste, van a ejecutar, sea que sos el cliente y no pagó, o sea la persona que estaba brindando el servicio, pues te van a ejecutar y tienes el derecho para realizarlo. Lo mismo pasa con estos acuerdos internacionales. ¿Y qué es lo más pesado? Que los acuerdos internacionales tienen inclusive un rango de legalidad altísimo. Está la Constitución Política y los tratados internacionales, e inclusive a algunos no les gusta mucho esto, pero a veces hay tratados internacionales que están sobre la Constitución Política. Uno diría, no, pero es que es una realidad. O sea, no podemos ocultarla porque de repente, y lo abro en comillas, de superior porque a nivel práctico se da, que dice, no, es que tenemos el tratado y tenemos que respetarlo y demás. En principio uno entiende que la soberanía del Estado, lo que dicen las personas, la constitución política, la protección y demás, pero es que hay tratados internacionales que están sobre las leyes. Entonces, uno dice, un momento, en esta pirámide de legalidad tenemos constitución política, tratados internacionales, leyes, reglamentos, decretos y demás, entonces yo tendría que haber respetado esos tratados internacionales y no brincármelos. Y claramente, lo que menciona Randall, el tema fitosanitario tiene la función de velar por la salud de las personas, de los administrados y demás. Tan así es que la legislación internacional que rige la aplicación de este tipo de actuaciones, de estos acuerdos de aplicación de medidas fitosanitarias y sanitarias, establecen principios y reglas que lo que hacen es para normar la importación de los productos. Ahora, hay como un código de conducta también para las medidas sanitarias y fitosanitarias. ¿Qué es lo que sucede? Que si se incumple con estos códigos de conducta, pues claramente si México los incumple, pues México pues podría ser sancionado también. Acá el tema es que ya preliminarmente, y la resolución que vamos a tener, que eventualmente podría ser impugnada o apelada, vamos a ver si nos dan la razón o no, pero por lo menos en primera instancia, a lo que tenemos, vamos a ser condenados. Claro, que mantengámonos un momento, volvamos a donde estábamos. México se queja ante la OMC, la Organización Mundial del Comercio, por las restricciones impuestas por Costa Rica a la importación de sus aguacates. Cuando eso pasa, según las normas de la Organización Mundial del Comercio, Costa Rica entonces tiene 60 días, cuando México se queja, Costa Rica tiene 60 días para solucionar esa disputa, para arreglarlo por las buenas. Si esos 60 días no se pasan sin solucionar, entonces México podría pedirle a la OMC que se declare. Y eso fue lo que pasó. Costa Rica no solucionó la disputa y México fue a la OMC. En 2016, México anunció que iba a pedir ese arbitraje a la Organización Mundial del Comercio para revertir la decisión que tomó Costa Rica en 2015 al considerar que se incumplieron los protocolos de intercambio de información. Esa es la frase clave que tiene que responder el panel de expertos. ¿Se incumplió el protocolo de intercambio de información, sí o no? Ok, una vez, Kendall, que llegan ante la OMC, me interesa llegar al tema de la conciliación. ¿Existe alguna versión, existe algún consejo en derecho comercial de decirle al cliente, vea, siempre intente conciliar? Decían los abuelos, es mejor un buen arreglo que un mal pleito. No, un mal arreglo que un buen pleito. Costa Rica simplemente no concilió con México, Kendall. Y ahora lo decías y quisiera que profundizaras. Sí, a ver, voy a hacerte una línea de tiempo porque yo tengo como apuntadas fechas importantes para que las personas estén como claritas de qué fue lo que pasó, y voy a arrancar casi que desde el comienzo para que entendamos dónde es que podíamos haber frenado esto. En mayo del 2015 inicia el bloqueo del aguacatejas. En junio del 2015 fracasa la primera reunión técnica entre México y Costa Rica. Momento número uno para tratar de ver si podemos llegar a algún tipo de arreglo. Y acá te respondo a la pregunta. Claramente uno, cuando ve que hay riesgos y que hay riesgos altos y que hay contingencias y demás, uno prefiere mejor arreglar que venir y llegar a litigio. Entonces, opción número 1, junio del 2015. En julio del 2015, México y Guatemala denuncian a Costa Rica ante el Comité de Medidas Fitosanitarias de la OMC. Se suman en julio del 2015 México, como ya lo dije, a Estados Unidos, Sudáfrica y demás. Septiembre del 2016, el nuevo director, don Marco Vinicio Jiménez,
reconoce que Costa Rica está deteniendo los procesos de arreglo, lo justifica por la necesidad de detener los resultados de un nuevo análisis de riesgos de la plaga en las fincas costarricenses. Entonces yo me hago una pregunta, ¿por qué duramos de mayo del 2015 a septiembre del 2016 en hacer un análisis científico? O sea, tanto duramos, entonces, ¿cuál fue el análisis científico antes de mayo del 2015? Es una interrogante interesante a realizar. Luego, a marzo del 2017, México acusa ya ante el órgano de solución de controversias del OMC a Costa Rica, y posteriormente, en marzo del 2017, por lo que vos indicaste, el plazo que tiene Costa Rica, pide negociaciones bilaterales. Esto básicamente es como que no lo eleve todavía, hablemos, veamos cómo lo resolvemos. Luego ya México, días después, ve que había poco interés, lo de las tácticas dilatorias que yo les comenté, y ojo, ya el proceso se eleva. En septiembre del 2017, Costa Rica como que dice, mira, sí permito que ingrese el aguacate, pero tiene que venir certificado por la OMC. Resulta que de igual manera, en 2018, igual en la administración Solís, hay una situación particular que tienen el aguacate mexicano certificado en las fronteras y no puede ingresar al país. Entonces, ya ahí terminamos de morir. Ojo. Vean que cuando hay tácticas dilatorias, y me vuelvo al 2017, por eso digo qué momentos hay, ahí era otro momento para venir y tratar de conciliar. Inclusive las leyes de resolución alterna de conflictos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, las leyes modelos de arbitraje internacional, todo, inclusive yo formo parte del Foro Internacional de Mediadores, yo soy mediador y conciliador certificado, y uno lo que busca siempre es tratar de llegar a algún arreglo, que si hay que ceder un poquitito, pues se cede, no hay ningún problema, pero Costa Rica, inclusive antes de venir y tratar de que antes que se resuelva esto, podría todavía aún con una sentencia firme llegar a un tipo de arreglo. Lo que pasa es que ya le das músculo, y no es lo mismo negociar en el primer momento, en el año 2015, a negociar cuando ya tenés una resolución en contra en el año 2021. Ese es el gran tema, porque le das músculo a la otra parte para decir, no, o sea, ¿para qué voy a negociar si me hiciste pelear durante 6 años? Sí, claro. Y de hecho, yo quisiera reiterar un tema. Vean, ¿por qué sabemos que la sentencia viene así? Porque de hecho ya desde hace varios meses, ya venía trabajando un par de años, venía trabajando el panel de expertos. Y Manuel Tovar, que es el ex embajador de Costa Rica en la OCDE, fue el que dijo, hey, perdimos. Okay. ¿Por qué no tenemos la sentencia? Y Kendall lo explicó al inicio, aún, o la resolución de la OMC, porque se está traduciendo. Pero ya las partes conocen cómo viene el informe, es decir, ya Costa Rica oficialmente conoce el borrador de ese informe, México conoce el borrador de ese informe, y don Manuel, pues, conoce el borrador de ese informe. Por eso es que sabemos cómo va a venir el tema. Kendall, desde el punto de vista de reputación, no con sentencia, sino aún en la conciliación, ¿cómo se ve un país que insiste en no conciliar, o por lo menos dice que va a conciliar, pero no lo hace? Te pongo un ejemplo. Yo cubrí hace ya muchos años un juicio de Costa Rica a Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya. Y yo decía, claro, estos jueces de la Corte deben odiar a Nicaragua, deben decir, este país que nos pone a trabajar tanto y que siempre hacen enredos y jura, ¿verdad? Y resulta que no, que eso no les afecta a la reputación, nos dieron la razón, pero también les dieron algunos puntos a ellos, porque la reputación es más algo que el imaginario social del país demandado crea que lo que afecta a los jueces. Entonces, puede ser que nosotros o los mexicanos digan, Costa Rica, que se puso en varas con el tema del aguacate y después inventó que quería conciliar y no concilia. ¿Eso pesa a nivel reputacional internacional, Kendall? Qué buena pregunta hace Randall, y te voy a explicar por qué es tan buena pregunta. Y voy a contarte algo de lo que vos abordaste. De hecho, uno de los abogados que estaba en ese proceso en Nicaragua era el ya difunto Mauricio Ordocia. Yo soy muy, muy amigo del hijo de Mauricio Ordocia, que en paz descanse. Era uno de los abogados más brillantes en temas de derecho de comercio internacional. De hecho, Nicaragua ha ganado N cantidad de procesos en temas de comercio internacional. N cantidad, y conflictos también internacionales, no de comercio, sino de derecho internacional público, que es justamente lo que se ha dado con México, Nicaragua con Colombia, Nicaragua con Honduras. O sea, han tenido N cantidad.
y ellos tenían un equipo legal fuertísimo y buenísimo, y ahí ante la Corte, y los principios que rigen todos estos entes es la imparcialidad. Ellos no les da igual si eventualmente tiene esa fama y está en el número 159 en el gráfico de corrupción, Nicaragua, y Costa Rica está en el número 52. Ahorita no me acuerdo cómo andaba el número, pero por ahí anda, ¿verdad? Entonces resulta que Costa Rica dice, ay, pero Costa Rica es uno de los países en Centroamérica con menos corrupción y Nicaragua tan alto. Para la Corte, para los que están resolviendo, les es indistinto. Ahora, para los países, en caso que haya alguna diferencia de esta misma naturaleza, la paciencia que tuvo México es muy probable que otro país no la tenga. Eso es tal vez algo a considerar. ¿Por qué? Porque en efecto sí considero que la reputación va a ser ciertamente afectada, pero también va a depender, y esto los que son abogados expertos justamente en derecho internacional público, así lo dicen y yo lo comparto, es que también va a depender de quién esté al frente del gobierno. Bueno, ya en Honduras ya vos sabes que tenemos un gobierno de una naturaleza, resulta que en Nicaragua tenemos otro gobierno de otra naturaleza, y así sucesivamente. Entonces también va a depender de esa administración, pero resulta que si van a tomar una medida, siempre entran a analizar, bueno, ¿cómo le fue a Costa Rica? Y si vos ves a nivel histórico, y le pido a la gente que haga ese ejercicio, busque los casos a nivel internacional que Costa Rica ha tramitado, y no es como que le haya ido muy bien. A Costa Rica no le ha ido muy bien, a Costa Rica no le ha ido nada bien en los procesos internacionales. De hecho, donde decían y hablemos de cosas, Río San Juan, Calero y demás, Costa Rica creían que les iba a ir de maravilla y no les fue bien. Entonces ahí es donde uno tiene que entrar a analizar si en realidad el panel de expertos que también asesora en estos temas, en realidad está viendo todas las aristas y todas las variables que vos mismo estás preguntando. O sea, en realidad estamos teniendo los elementos de prueba o los elementos técnicos y de derecho que me den insumos para ir a pelear. ¿Por qué no llego a arreglar antes y pienso arreglar antes y decido ir a pelear? O sea, ¿por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Qué elementos tengo yo para ir a pelear? Y justamente cuando nosotros tenemos algún proceso, es más, te pongo un caso pequeño que tuve yo esta semana. Era justamente de una cliente, un proceso laboral, y estamos en audiencia y empezamos a analizar. Ella tenía toda la razón. De hecho, yo decía, sí, tiene razón porque son derechos irrenunciables. Es un tema de despido con responsabilidad patronal. Y le ofrecieron, qué sé yo, 100,000, 200,000 colones menos. Y yo le dije, mira, agárralo ahorita porque si no vas a durar 5 años peleando. A pesar que yo sabía que tenía altísimas posibilidades de éxito. Ve que aún yo sabiendo esto, otro país, y voy a ponerme ahora en razón de México, aún México sabiendo que tiene razón, si yo le digo, mira, hagámoslo así, puede que sea. ¿Por qué? Porque van a decir, me sirve más porque voy a poder vender más rápido, pero yo no sé cuál es el análisis que están haciendo para resolver los conflictos antes de llegar allá a estrados y que nos genere un costo. Que eso tal vez es una de las cosas más preocupantes a nivel mercantil y a nivel país también. Claro, son las 2:44, estamos en vivo en Matices. Muchas gracias por acompañarnos. Dice Jock Will en Facebook que ese tema debe ser investigado como un caso de corrupción por la Fiscalía. El aguacate mexicano sigue entrando por medio de terceros mercados como Honduras a un precio más alto, dice Jock Will. Bueno, es que tuvo un efecto real sobre el bolsillo de todos nosotros. Manrique Loaiziga dice qué cara nos va a salir la cabezonada y soberbia del comando Lonchera. Bueno, Adolfo Lizano hace una de las preguntas más interesantes y es en una condena que es inminente, le reitero, ¿cuál es el peor escenario? ¿Y cuál es el mejor escenario que tenemos en una condena? Kendall, pero pensalo, voy a ir a la pausa, y ya regresamos con más de Matices. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy, recordándoles como un antecedente importante que Costa Rica ya tuvo que indemnizar a 6 empresas. Ya esta decisión nos costó plata, ¿verdad? Indudablemente se tuvo que indemnizar a las empresas Pura Fruta, Frutica, Fruta Internacional, Frucali y Frumusa, Frutas del Mundo, y Contratos Fruteros, que habían iniciado un proceso contra Costa Rica, contra el Estado en septiembre de 2015. El Tribunal Contencioso Administrativo le dio la razón y ya eso nos costó una millonada. Yo estaba tratando de conseguir, pero es un poco difícil, cuál es el monto que tuvimos que indemnizar ya
respecto a ese tema. Pero bueno, vamos a la pausa, regresamos con más de Matices. Muchísimas gracias por acompañarnos, estamos en vivo hoy, nos pueden comentar a través de Facebook. Ya volvemos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Con ustedes, Eric Cover, presidente de Securitas Costa Rica. Gracias a mi experiencia de más de 30 años dirigiendo la empresa líder mundial en seguridad, lo reto a aceptar una mejor solución que la de su operación actual. Le ofrecemos el primer mes de servicio sin costo y si los indicadores no se cumplen, le regalamos el último mes mientras contrata otro servicio. Acepte el reto Securitas. Promoción válida del 1 de noviembre al 15 de diciembre de 2021. Aplican restricciones. Ve reglamento en retosecuritas.com o al 2105-6667. ¡Ay, qué torta! Dañé ese portón. Si esto le llegara a pasar, ¿usted qué haría? Pido prestado. Mejor al pagar su marchamo, protéjase con un seguro autoexpedible de Lins desde 4.980 colones IVA incluido. Por la compra de 2 o más de estos seguros, participe en la rifa de un vehículo eléctrico. Adquiéralos llamando al 800 TLINS con recaudadores autorizados o en grupoins.com. Noticias Monumental lo mantiene informado en este proceso electoral en nuestras redes sociales y nuestro sitio web. Infografías, noticias, entrevistas y mucho más. Lo encuentra en www.monumental.co.cr, sección Elecciones 2022. La información electoral 2022 la tiene Noticias Monumental. Hoy, cambia tu suerte, porque con Combustibles 1 ganar es facilísimo. Gánate 3 autos, 24 scooters y miles de premios instantáneos. Por el consumo de 10,000 colones en Combustibles 1, recibís una factura con un código QR. Escanéalo, regístrate y ya estás participando. Y porque andamos regalones, al comprar un cuarto de 1 lubricantes, recibís doble oportunidad de ganar. Ya lo sabes, 1 siempre gana con 1. 1, un compromiso con el futuro. Esta Navidad, si tu tío aplaude cuando baila, pedile un buen regalo porque puede ser uno de los 200 ganadores de un Colby Aguinaldo de 400,000 colones. Aplaudimos también al adquirir, renovar o pasarte a un mejor plan postpago. Solicita el tuyo y ve reglamento en colby.cr. Soy de Costa Rica, un país donde mi opinión cuenta. Donde tenemos la posibilidad de elegir en democracia. El país donde todos tenemos la libertad de pensar diferente y elegir a nuestros gobernantes. El voto es la democracia en nuestras manos. El voto es nuestra fuerza, es nuestra voz para decidir juntos y en paz. El voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo garantiza. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 49 minutos. Nos acompaña don Kendall Ruiz, él es doctor en Derecho Comercial. Le he pedido que nos acompañe el día de hoy, analizando, no es parte del proceso, don Kendall, el tema de la inminente condena contra Costa Rica por la prohibición, por parte de la OMC, por la prohibición de importación del aguacate Hass mexicano. Les quedé debiendo a la salida de corte cuánto era el monto que tenemos que pagarle a las empresas. Eso se ve en otro proceso diferente, Kendall nos podrá explicar, pero el impacto inicial del daño es de $5 millones a 6 empresas, $5 millones. Y a mí me interesa mucho lo que dijeron los jueces, porque lo que señalaron es que se trató de un argumento que se trató, acogió, dice el abogado de las partes, el tribunal, de los empresarios, el tribunal acogió tesis de que la prohibición a la importación de aguacate fue una medida proteccionista ideológica y por eso se condenó al Estado a pagar daños y perjuicios a los empresarios importadores. Kendall, no sé si quieres comentar algo de ese antecedente que tenemos que nos da muy mala pinta, además. Sí, a ver, algo interesante es que cuando la OMC resuelve, pues claramente determina si hay una falta o hay una falta.
el tema grave es el que viene después, como bien lo mencionaste vos, Randall, con los exportadores o los importadores. Porque entonces un exportador va a decir, ok, yo pude, y aquí es el tema económico que se tendría que cuantificar, y es el tema más delicado, que un exportador diga cuál es la proyección, y así uno saca los cálculos para cobrar los daños y perjuicios, cuál es la proyección que yo pude haber vendido a Costa Rica desde el 2015 al 2021, sin haber tenido ninguna de estas afectaciones. Entonces ahí podemos tener una proyección, y esa proyección se saca, entonces cuantifica eso, multiplicado por todos los exportadores en México, en Estados Unidos, Sudáfrica y Guatemala, que eventualmente después de este fallo determinen que hay una afectación y una medida compleja. Y luego también el perjuicio es lo que dejaron de percibir ellos, lo que dejaron de ganar ellos, porque una cosa es el daño de lo que yo tenía, porque yo tal vez tenía un contrato con Randall para venderte aguacate por 10 años y no pude vendértelo por esta medida, entonces ahí tengo el daño, pero el perjuicio es lo que yo también dejé de percibir fruto de esa ganancia que iba a tener. Entonces hay que sacar ese daño y ese perjuicio. Y más allá de esto también es que nosotros estamos considerando también hay que considerar también las costas de los procesos, dependiendo de la estimación de los procesos. Entonces todo va sumando, y va sumando, y va sumando, y entonces va haciendo un montón de dinero. Voy a hacer tal vez un comentario, porque a veces las personas agarran el derecho penal a la libre y dice corrupción y todo. Por aquello, lo que se va, y sé que esa pregunta va a ser una de las últimas que van a hacer, no la voy a responder de una vez, pero no todo es corrupción. Hay que tener claro que hay algunos temas que son simplemente pésimas o malísimas decisiones que claramente conllevan responsabilidad. Pero ya eso después lo veremos un poco más a fondo, pero sí, o sea, cuantificar eso es complicado. Y lo que el Tribunal Contencioso no es primera vez claramente que determina sanciones para el Estado por temas como estos, ¿verdad? O sea, ya son varias veces. ¿Cuál es un aspecto importante? Te dejo tal vez esta bola picando por ahí, Randa, para que lo veas a futuro, que Costa Rica no solamente tiene esto ante los meses, sino que en Brasil también le hubo una disputa por aranceles del azúcar. Entonces, tenemos esa ahí, ya tenemos otra con Brasil, para que veamos eso. Y Brasil es experto en temas tributarios, son los países con más temas tributarios, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema que también se viene. Es que ve que realmente es muy complicado, y ya ahorita vamos a ir a ese caso, pero no es, cuando yo dije de buena fe, es que alguien pudo tener un mal juicio, o sea, pudo haber decidido mal. Las responsabilidades civiles, es decir, pecuniarias o penales respecto a un mal juicio de un funcionario público, pues ahorita las vamos a comentar, pero digo, valga la atención el comercial de que por qué tenemos que escoger bien a nuestros gobernantes y por qué tenemos que estar muy vigilantes, muy vigilantes sobre la escogencia de las altas esferas del poder político, los directores de instituciones autónomas. Vean, nadie le ponía atención a que Francisco Alanese hijo era director del Servicio Fitosanitario del Estado hasta que pasó esto, ¿verdad? Entonces, nosotros en el próximo gobierno, independientemente de quién sea, pues tendremos que estar atentos a decir, vamos a ver, fulano va de director de LINCOP o lo que ustedes quieran. Ok, bueno, hay que ponerle atención a eso, porque eso nos puede costar muchísimo como país. Entonces, Kendall, avanzando en el proceso, una vez que conozcamos ya traducida la sentencia, que de lo que se ha filtrado sabemos será una condena millonaria para Costa Rica, ahí vendrá solo la responsabilidad, no vendrá aún la definición del pago de los daños y perjuicios que cometimos contra México, contra Estados Unidos y contra Guatemala y Sudáfrica. Sí, de hecho, algo tal vez hay que hacer el disclaimer, la denuncia inicial la presentan ellos, pero al final quien decide elevar el caso es México, y el tema es que en efecto van a resolver el tema de la falta y el tema de los daños y perjuicios podría venir después. ¿Por qué podría venir después? Porque México está optando como Estado, y como Estado está diciendo, mira, estás incumpliéndome con el tratado internacional que vos suscribiste desde el momento que formás parte de la OMC y te has adecuado a los lineamientos. Entonces, eso es lo que se está determinando. Luego de esto es que se podría venir la bola de nieve que en Costa Rica no esperaron. Si ves algo curioso, que algunos empresarios mexicanos puede que ya hayan iniciado y en Costa Rica no esperaron, dijeron desde 2015, no, ya la afectación está, vamos adelante.
ahí ellos tal vez están esperando porque el gobierno está accionando. Y ahora teniendo esto, pues van a proceder. Después que se emite este fallo, y hay algo curioso tal vez para que las personas también lo tengan en cuenta, es que puede ir a un mecanismo alterno para poder apelar esto. ¿Qué pasa? Que hay un problema que se dio a nivel histórico, porque Donald Trump, cuando estaba en el poder, se negó a votarles con los integrantes que están en este órgano. Entonces, podría trazar un poco el tema del órgano que va a resolver esta apelación. Algo importante también a considerar es que Costa Rica y México, para iniciar este proceso, invocaron este mecanismo alterno para poder apelar el fallo en caso que se dé. O sea, si México decía, si perdemos, pues apelamos. Costa Rica también, si pierden, apelan. Entonces, después de esto, la apelación tiene que resolverse en 90 días. Después de esos 90 días, ya no hay vuelta de hoja. Ya ahí lo que se resuelve se queda así y listo. Entonces, es algo a considerar de que si se resuelve ahorita, en 90 días, deberíamos de tener ya la resolución definitiva. En principio, porque han venido pidiendo prórrogas. Vos sabes que han tenido temas complicados, pero en principio... Pero me parece un tema muy importante, porque hay ciertos diferendos cuando uno pregunta si se podrá apelar o no se podrá apelar. Y yo creo que esto que explica Kendall, que efectivamente está basado en lo que ha ocurrido, porque yo también les quería contar que efectivamente, digamos, el panel de apelación no está completo en este momento por esa decisión de los Estados Unidos. Eso significaría que habría que esperar hasta que se forme para conocer la apelación. Sin embargo, durante los últimos meses, algunos países de miembros de la OMC se han puesto de acuerdo para entre ellos mismos generar, digamos, un tribunal o un panel de apelación ad hoc, es decir, interino, mientras aquel se restablece porque si no todos los casos van a quedar pegados en apelación. Entonces, para ir resolviendo esas apelaciones. Entonces, en resumidas cuentas, ¿Costa Rica podría apelar en caso de una condena? Creo que la respuesta, Kendall, es sí. La diferencia es el tiempo que dure eso. Inclusive se había dicho, y esto fue un tema bastante complicado porque al comienzo se había entendido que iba a ser un proceso arbitral, porque justamente la OMC, y es para aclarar porque algunas personas pueden decir, pero es que me meto en tal medio y sale que era un tribunal arbitral y demás. Resulta que en efecto sí existe la figura de resolver esto como de manera arbitral, pero actualmente no fue así. De hecho, Costa Rica, bueno, voy a indicar cuál es la norma. La OMC, hay una norma que es la 8.2, que es un arbitraje de conformidad con el artículo 25 de resolución de controversias, y en ese artículo entonces las partes determinan cómo se resuelve, y ellos también hacen una elección, y esto no tiene apelación, se emite un laudo y luego se ejecuta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, bueno, es un punto importante, Randall, que se me olvidó mencionar en la pregunta anterior. Después de que se emite el fallo, lo que resuelva la OMC se tiene que ejecutar, sí o sí. O sea, es totalmente ejecutable lo que determinen, y si Costa Rica incumple, entonces las costas de esta ejecución van a correr por cuenta de Costa Rica. O sea, Costa Rica no es como que se puede decir, ay, no voy a cumplir. No, tienen que cumplir con lo que determinen. El qué, cómo, cuándo y dónde debe cumplir con esto, que es muy probable que la medida, y sin adelantar mucho, sin poder ver la resolución en pleno, porque uno la tiene que leer integralmente, puede que sea simplemente de entrada levantar la medida que tomaron lo antes posible. Eso sería tal vez la principal, y después de ahí, pues otras medidas que se determinen de no seguir con este tipo de actuaciones, de cumplir con ciertos procedimientos, por ahí puede que ande la resolución. Kendall, yo he escuchado algunas figuras importantes. La presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, diciendo, bueno, si Costa Rica pierde, digo, por pura imagen internacional no debería apelar, o sea, por un tema reputacional no debería apelar y aceptar más bien que iba a otra ticada de que no la apelamos, metimos las patas con el tema del aguacate, ¿okay? O algunos exministros de Comercio Exterior que en privado, no en público, me han dicho a mí, lo he conversado mucho durante las últimas horas, mira, lo mejor sería que Costa Rica no apele, porque dañaría gravemente su reputación como asesor internacional en temas comerciales. Kendall, ¿qué pensás de eso? A ver, hay dos cosas que se tienen que tomar en cuenta, y es el tema de que el sector público se rige por algo que se llama el principio de legalidad, ¿verdad? Entonces puede hacer únicamente lo que está determinado por ley, y tendrían que justificar muy bien
el no apelar. O sea, eso tendría que justificarse muy bien, no es algo antojadizo. Tendría que justificarse muy bien, tener, vos lo mencionaste al comienzo, razones de oportunidad para yo decir, mira, por esto no voy a apelar. Otra cosa también es que si no apelas, también es bajar los brazos y tal vez mientras estás apelando llegas a un acuerdo. Yo, en lo particular, yo pensaría que yo apelaría, yo trataría de decir, mira, conciliemos a pesar que duramos tanto tiempo y tratemos, ya tengo este fallo, tratemos de echar para atrás. ¿Por qué? Porque por lo menos tengo 90 días, ya no lo hice en tanto tiempo, pero tengo 90 días para procurar que me den algo. Y además, yo no puedo tampoco bajar los brazos y decir, apelo, no apelo, ya perdí, ¿no? Porque podría ser que en alzada, más bien me den la razón, podría ser. No digo que nos la vayan a dar, es complicado, es un caso de esos de que a vos te dicen, Kendall, ¿cuál es el porcentaje de posibilidades de éxito? Yo te diría bajo, muy bajo. Pero podría ser, si se tiene un argumento sólido para venir y tratar de darle vuelta. Ya ha pasado. Hay casos que se han dado que la gente tal vez da por sentado que porque ganó, pues todo bien. Inclusive a Costa Rica a nivel internacional ya no le había pasado, como que habían dado razón y al final en alzada le dieron vuelta y dijeron, no, esto no es así. Entonces, yo sí pensaría que apelar podría ser una técnica para tratar de conciliar. O sea, yo no estoy pensando ni siquiera que me resuelva. Yo estoy pensando, apelo para ver cómo logro hablar con México y decirle, mira México, yo sé que me equivoqué, reconozco eso, inclusive eso se vería mejor inclusive que no apelar, porque yo me voy a poner como que no fuera Costa Rica ni fuera México, yo lo veo desde afuera y digo yo, mira, ese país ni siquiera apeló, ni siquiera se defendió, y por el otro lado, si yo lo veo conciliando, mira, por lo menos trató de arreglar, sabía que tuvo entonces la reputación pues incrementa un poco porque por lo menos hizo algo para tratar de solventar el asunto. Kendall, pero bueno, aquí hay dos temas. Uno es, si yo fuera México y vos sos Costa Rica y el panel tiene 90 días para resolver, yo simplemente te diría, ¿sabe qué? No. Es decir, ya me esperé 7 años para esto, no me cuesta nada esperarme 90 días para que todo el peso de la legislación comercial internacional caiga sobre usted. Es muy difícil, digamos, realmente es como que vos intentes conciliar con alguien con quien ya perdiste el juicio por chocar el carro. Ha pasado, es que justamente por eso, Randall, ha pasado y pasa muy seguido. Tan así es que la ley RAC en Costa Rica establece que vos puedes conciliar durante cualquier etapa del proceso aún con sentencia. Y también aplica para los temas de negociaciones a nivel internacional. Entonces, yo considero que podría darse el tema, como vos bien mencionaste, y lo que yo dije hace un rato, es el músculo que tiene México actualmente. Yo con ese músculo, yo también entraría a valorar, y lo que vos decís es, ¿para qué voy a...? O sea, ya me hiciste esperar todo este tiempo, ¿para qué? Es más, si ya Costa Rica, yo reitero, hubieron momentos para hacerlo. Hubieron momentos, hubieron oportunidades y no se hizo. Si ahorita está ese borrador y demás, desde ya deberían estar intentando ver cómo negocian. O sea, sabiendo que eso ya está. Y es algo complicado porque cuando se toman estas decisiones, la burocracia de alguna otra manera viene y dice, no, mira, y que entonces esto es ideológico. No, yo creo que es un tema de oportunidad y buscar cómo nos sale menos complicado, menos complejo esto. Negociar, decir, mira México, ayúdame, yo voy a tratar de ver cómo mejoro esto por un tiempo sin afectar claramente al productor nacional, pero para que si hay eventuales demandas que van a presentar del extranjero, entonces, porque esas demandas puede que se vengan. Entonces, hay que buscar cosas que ayuden a Costa Rica y que el daño no sea tan grande como lo que ya tenemos localmente. Bueno, y en otro que es la contraparte de ¿verdad? Es decir, vean, Estado, usted está tan seguro de haber tomado la decisión correcta con el tema del impedimento del ingreso del aguacate, digo que para ser consecuente tiene que apelar, porque no es plata suya. Es que, y es un tema que en lo que ya casi caemos, es que cuando yo, Randall Rivera, director del Servicio Fitosanitario, digo, no, impídame la entrada, yo después me arreglo con la OMC, realmente es un decir, porque no soy yo el que me arreglo con la OMC. Es el país, no es la plata de mi billetera la que está en riesgo, es la plata de todos nosotros. Kendall. Y sujeto al artículo 339 del Código Penal, que es incumplimiento de deberes y que implica una pena de inhabilitación de 1 a 4 años al funcionario público que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función. Y acá es donde la gente, yo le digo, es que no todo es corrupción. Claro. ¿Por qué México me acusó a mí de tácticas dilatorias? Aquí este articulito entra
me estoy adelantando un poco, Randall, pero bueno, entra a ver que no es corrupción, sino es en realidad cumplir con mis obligaciones como tenía que ser. Y ojo que el Código Penal lo regula. Entonces, si yo también incumplo con la apelación, como bien lo mencionas, por eso es que el principio de legalidad lo mencioné, yo tengo que cumplir con mi obligación de realizarlo, no con esto. Y reitero, si no van a apelar, tiene que estar justificado, pero de una manera épica y técnicamente para que no se determine que fue un incumplimiento de deberes. Entonces, de igual manera, el Código Penal sanciona esto. Entonces, yo sí... Por eso pienso y mantengo que es mejor apelar y tratar de ver si se puede llegar a algún arreglo. Y en el caso de los funcionarios que incumplieron, hay temas que se les puede complicar un poco. Que incumplieron, ¿verdad? Después podríamos ver otros aspectos. Yo estoy tan tentado a escuchar esa parte y vos tan tentado a contarme la que entramos de una vez ahí. Porque aquí hay algo importante. Cuando Kendall habla, por supuesto como abogado, del principio de legalidad, el resto de los mortales que no somos abogados tenemos que entender algo muy claramente. ¿Okay? A los privados, a Kendall, a mí, al montón de funcionarios privados que hay en el país, a todas las personas que no sean funcionarios públicos. Okay. La ley, yo puedo hacer todo, lo que la ley no me prohíbe. Si no está regulado, yo puedo hacerlo. ¿Okay? Ese es el principio que me rige a mí como privado. ¿Okay? Démosle la vuelta, vamos a los públicos. Cuando usted es funcionario público, ya no es que usted puede hacer todo aquello que la ley no prohíba, es que usted solo puede hacer aquello que la ley le permita. Y es mucho más restringido. Pero no solo que la ley le permita, sino que la ley le obligue. Entonces, si usted es un funcionario, pasa en el Ministerio Público con el tema penal, hay fiscales que apelan porque dicen, es que es mi obligación apelar, porque digamos, la ley lo que me dice es que yo llevaré el tema hasta las últimas consecuencias en pro del interés de la víctima y de la aplicación de justicia. Bueno, esa es una, aunque sea una apelación ridícula, que usted diga, no, pues si tienen 0.1, tiene más chance de quedar Cartago campeón de los años que la apelación. Realmente la obligación, y eso podrían alegar algunos funcionarios en lo personal, decir, era mi obligación en ese momento tomar esa decisión, Kendall. Pero si no llega la sentencia, ¿qué pasa con ellos? Sí, claro. Y es que, a ver, ya mencioné justamente el artículo de inhabilitación, pero más allá de esto, y lo que mencionaste, tal vez para que la gente todavía le quede aún más claro, a nosotros privados nos rige el principio de autonomía y la voluntad. Quiere decir de que yo puedo hacer todo aquello que la ley no me prohíba. O sea, si la ley no me lo prohíbe, yo lo puedo realizar. Si la ley lo prohíbe o tiene ciertas implicaciones por lo que yo haga, pues claramente voy a responder por esto que yo realice. Ahora, en el principio de legalidad, yo tengo que hacer y puedo hacer, no puedo, debo hacer todo lo que la ley indique. Entonces, si a mi fiscal me dicen, usted tiene que llegar y agotar las vías hasta la última instancia, como Randa lo mencionó, lo tengo que hacer. Banco me dice, usted siga apelando y siga realizando gestiones, aun cuando el caso sea incobrable y sea por un colón. Va y lo tiene que realizar. Entonces, ese principio de legalidad que rige a los funcionarios públicos, ellos pues claramente tienen el temor de decir, mira, si yo incumplo, entonces yo podría tener algún tipo de sanción. Ahora bien, por ejemplo, los delitos que son cometidos por funcionarios públicos, y casi siempre cuando hay un funcionario público que comete un ilícito, agravan. O sea, ¿por qué agrava? Porque se supone que los funcionarios públicos, y ahora estoy hablando de delitos, pero voy a entrar a otros aspectos. Pero, cuando Kendall dice agravar, es que aumenta la pena. Exacto, aumenta la pena, sí, gracias por traducir. El tema de agravar... Es mi fiebre, algún día estudiaré. Sí, ya vi. Por ejemplo, si son 2 años, entonces para el funcionario público serían 4 años. Si para Kendall son 2 años, para el funcionario público son 4 años. Si para Randall son 3, para el funcionario público son 6, por ejemplo. Y va a depender claramente del delito. Ojo, acá no estamos diciendo ni vamos a dar por sentado que hay un delito, ni mucho menos. Hay que entrar a analizar muchas cosas, porque ni Randall ni yo tenemos todavía elementos para decir aquí hay un delito. Lo que podemos determinar es si hubo una mala gestión a partir del caso. O sea, cuando ya salga la resolución, muy probable que Randall agarre esa resolución, la lea, la desgrane y diga, no sé, aquí las metimos. Y entonces, acá es donde se empiezan a analizar cuáles son los problemas que hay. Ya vimos en el artículo que había mencionado anteriormente, pero voy a mencionar otro que está en el Código Penal, que es el 365, que es el de delitos cometidos por funcionarios públicos. Y ojo que
Acá lo que dice es contra los deberes de la función pública, fuera empleado o funcionario público, y entonces inclusive lo pueden inhabilitar absolutamente o de manera especial para que no haga cierto algo, según la gravedad del hecho o los límites fijados para la pena. Entonces, claramente se va a analizar el delito y el delito va a ser sancionado según como corresponde, según lo que se haya dado, pero vean que se habla del incumplimiento de sus deberes y puede haber una inhabilitación total y absoluta para que nunca más pueda optar por un cargo público. Entonces, ¿y qué es incumplimiento de deberes? Pues aquí es donde empezamos a analizar con lo que arrancamos justamente esta entrevista, es el criterio técnico y científico para yo tomar la decisión de evitar que se siguiera importando el aguacate Hass en Costa Rica. ¿Cuál fue el funcionario que realizó esto? Y si el funcionario que tomó la determinación cumplió con todos los mecanismos y procedimientos que establece el ordenamiento jurídico costarricense o las leyes de Costa Rica para tomar esta decisión. Entonces, si vemos de que se brincó algo, claramente entraríamos a ver este tema penal sin dejar de lado la eventual, porque el tema penal es personal, en derecho dicen subjetivo, ¿verdad? Pero es personal, o sea, si yo cometo este delito no es como que va a ser además de que puede ser el Estado también el que sea responsable, pero el que tomó esta decisión va a ser Kendall, el que tomó la decisión de no importar más ese aguacate, entonces Kendall va a ser el que se va a entrar a analizar si hizo lo correcto, no hizo lo correcto, bajo qué criterios lo hizo, si lo hizo pegado a la ley o no. Y concluye usted indicando esto. En materia penal, está bien, el tema de prisión y sanciones es personal, pero el tema económico, ahí es donde el Estado sale perdiendo porque se inicia contra la persona, el señor Estado, eventualmente solidariamente por estas medidas y por no haber tenido los controles necesarios para revisar y evitar que esto sucediera. Entonces el señor Estado le toca en la bolsa y va a tener que sacar dinero solidariamente. ¿Y qué es lo que hace la gente o un Estado o alguien que quiere presentar una demanda? Dice, bueno, Kendall tiene 100 colones, el Estado tiene, no, voy claramente con Kendall, pero a quien le voy a tirar fuerte es al Estado, porque me causó este perjuicio. Entonces, por eso es que está también el tema contencioso, por un lado, y el tema penal, en caso que se tendría que investigar, por otro lado. Entonces, hay que entrar a analizar todos esos factores. Sí, que por cierto, hay responsabilidades que todos los funcionarios públicos tienen. Hay una responsabilidad penal, por supuesto, tienen responsabilidad penal de sus actos, tienen una responsabilidad administrativa funcional, es decir, les pueden abrir un procedimiento de despido o sanción, ¿verdad? Y también tienen una responsabilidad civil, que es ineludible, que es la que nos está hablando justamente Kendall. Sin embargo, Kendall, entiendo que según el reglamento de la ley, el reglamento de infracciones y sanciones para la responsabilidad administrativa funcional derivada de los informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Construcción, tiene nombres larguísimos, pero bueno, es el 29.622. Hay algunos atenuantes para esa responsabilidad de los funcionarios públicos. Hay uno que es el C, que es el del artículo 18, que es el ejercicio de un deber legal, función, cargo o comisión encomendada, ¿verdad? Pudo habérsela encomendado al director del servicio fitosanitario la protección de lo que él entendía era el aguacate nacional. La actuación funcional, ya te voy a decir porque por aquí vi una, el error inducido por la administración por un acto de disposición administrativa confusa o ilegal, podría ser un atenuante. Y en el 19 podría ser la actuación funcional, o sea, algo que alguien haga en privilegio de intereses superiores de carácter social o relacionados a la salud o al orden público, ¿verdad? Que podría decirse, bueno, es que yo tomé esta decisión porque si no iba a afectar a todos los productores nacionales. Y son atenuantes que me parecen interesantes de analizar una vez que lleguemos a establecer, cuando tengamos el texto oficial, si hay una responsabilidad personal de los implicados en este tema. Kendall. Sí, tal vez ahora yo soy el que te ayuda. Atenuantes por aquello es que baja el tiempo de la pena. Gracias, ¿viste? Sí. ¿Cómo la peloteamos al revés? Sí. Sí, algo importante también, Randall, justamente con esto es que sí, en efecto, o sea, todo este tipo de actos, y por eso yo arranqué indicando de que se buscaba o se manifestaba el tema de la salud pública, y que ya habíamos hablado por 2 años del tema de salud pública y demás, pero lo tienen que justificar muy bien.
para indicar de que por qué fue. Pero más allá, inclusive en la Ley General de Administración Pública, que es como el marco más amplio que tiene ciertas regulaciones, ayuda también a los funcionarios cuando suceden este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque inclusive le atribuye a la misma administración, entiéndase el Estado, el deber de reparar todo daño causado a los derechos subjetivos ajenos por faltas de sus servidores cometidas durante el desempeño en los deberes del cargo o con ocasión del mismo. Ojo, eso está en el artículo 191 de esta Ley General de Administración Pública. Uno se sabe ciertos artículos de referencia, porque uno es mentira que se sabe todo de memoria, uno sabe ciertos artículos de referencia, y ese es uno de los que uno siempre maneja, porque uno dice, mira, ve que de una vez ya la ley está justificando o está diciendo, mira, yo voy a resarcir porque está en el desempeño de sus cargos, y justamente lo que Randall explicó hace un momento ayuda mucho, porque dice, mira, tomó esta decisión porque consideró que era lo mejor, está en el desempeño de sus cargos, entonces la administración sabe que va a tener que pagar. ¿El problema cuál es? El problema es cuánto es lo que tengo que pagar, cuál fue la decisión, cuáles fueron los criterios para tomar esa decisión, y ahí justamente es cuando se empieza a analizar si fueron las decisiones en apego al principio de legalidad o no, cuál fue el sustento para tomar esa decisión, si fue en pro del interés público o fue erróneamente un interés particular, si benefició a alguien o no benefició a alguien, porque mal haría yo y sería súper irresponsable diciendo, claro, Costa Rica buscó tomar esta decisión para un acto de corrupción para beneficiar al productor local. No, o sea, como bien lo mencionaste, Randall, al comienzo, creo que fue lo primero que dijiste, puede que de buena fe haya tomado esto creyendo que era lo mejor para el país en su momento. Pero lo que hay que preguntar es, detrás de esa buena fe, ¿tenía todos los elementos técnicos para tomar esa decisión? Claro. Y es que además entiendo que hay algunos puestos del Estado, tengo que admitirles que no tengo claro cuáles son, que incluso pagan un seguro por sus actuaciones. O sea, es decir, yo recuerdo, vamos a ver, a Rodolfo Méndez Mata. Hay un funcionario del MOB que llegó a la comisión del caso Cochinilla y contó que al ministro se le olvidó pagar ese seguro y tuvo que salir corriendo unos días antes de su nombramiento a pagarlo. Entonces no estoy claro quiénes lo pagan, pero entiendo también que el sistema está hecho para blindar a los funcionarios públicos, particularmente a las de altas jerarquías, que tomen decisiones en razón de su cargo, esperando todos que sea de buena fe. Sí, de hecho sí se da. En la administración, igual como en la empresa privada, pero en la administración hay ciertos cargos, ciertos puestos, ciertas funciones que ahí son muy riesgosas, son altamente riesgosas, y por su riesgo, entonces implican tomar ciertas condiciones y tomar ciertos aspectos que podrían afectar pues al administrado. ¿Qué es lo que pasa? Que las aseguradoras pues tienen algún tratamiento de siniestralidad o de riesgos ante la situación. Entonces, Costa Rica tiene que evitar en la mayor cantidad de oportunidades de evitar que se den esas situaciones, porque a pesar de que hay aseguradores locales y demás, pues también hay calificaciones. O sea, Costa Rica siempre es calificada a nivel internacional por temas de riesgos, por temas de economía, por temas de gobernabilidad. O sea, hay varios aspectos que inclusive yo invito a la gente a que lea justamente el Estado de la Nación, que salió, que creo que hace 15 días, 20 días, que está el texto ese siempre. Yo creo que es algo que todos los costarricenses deberían de leer, porque se hace ver ciertas realidades socioeconómicas, legales, sociales, bueno, hasta inclusive se analizan hasta temas sociológicos para de por qué pasan las cosas y qué es lo que está viviendo el país. Y una de las cosas que está viviendo el país es que hay ciertas decisiones, palabras más, palabras menos, lo dice el Estado de la Nación, que no están teniendo los mejores criterios técnicos para ¿cómo decirlo? Bueno, se toma decisión, pero más allá de eso, para su implementación, era el término, para su implementación. Entonces, al implementarlos, no están cumpliendo con esos criterios técnicos, y es algo muy riesgoso que tiene el país y que tiene que mejorar. Y ahí entra un tema más allá, Randall, y creo que vos lo has abordado en matices y en otros momentos también, es el tema de los funcionarios públicos y el filtro de los funcionarios públicos que están trabajando dentro del gobierno. ¿Cuál es ese filtro y la capacitación, la especialización y el conocimiento? ¿Y quién asesora? Que es la pregunta final. ¿Quién asesora? ¿Es la persona de confianza que yo traje porque quedé en un cargo ministerial? Entonces yo traigo a mi persona de confianza, o traigo a la persona más calificada o mejor calificada para que me asesore. Kendall, déjame ir a la segunda pausa comercial. Regresamos prácticamente con 30 segundos de cierre, y por favor anda pensando en la canción con que cierra Matices. Yo siempre le pido al invitado
que escoja una canción de cierre. Anda pensándolo y te lo pregunto cuando volvamos de la pausa. Son las 3:21. Ya regresamos con Matices. Muchas gracias a la enorme cantidad de gente que nos está haciendo reportes de sintonía, de sintonía hoy. Mario Villegas, Carlos David Soto, Adolfo Lizano, que ha hecho grandes aportes al programa de hoy. Gracias, ya volvemos al programa. Vamos a la pausa. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Crecer, innovar, probar. Muchas preguntas tienen solo dos respuestas. El camino del no, que nos lleva a conformarnos. Y del otro lado, el camino del sí. Decir no puede estancarnos. Para todas las preguntas sobre su negocio, dejemos que el sí nos empodere. Diga sí a Movistar Empresas, su aliado digital para productos personalizados, asesoría exclusiva y soluciones comprobadas en todo el mundo. Movistar Empresas. Hagámoslo. Horas y horas de diversión, Full HD y la mejor programación. Nadie tiene más HD que Sky HD, con más de 100 canales de video en alta definición total. Con Sky HD vivirá eventos exclusivos como las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, la Liga Santander, la Premier League, la Bundesliga y el mejor entretenimiento en HD. Suscríbase ya a Sky HD llamando al 2288-9999 o al 2239-9759 o con su distribuidor autorizado Sky. Términos y condiciones en skycostarrica.com. A mami, que le encanta poner villancicos, le voy a compartir 2 gigas. A Lucy, para que vea sus tutoriales, 1 giga. Y a Pablo, 3 gigas. Compartiendo gigas, nos unimos más. Nuevo Pasagigas Movistar. Si tenés un plan postpago, compartí tus gigas por el app Mi Movistar CR. Sus compras lo suman al cambio. Gane uno de los 2 Corolla híbridos por compras de 10,000 colones con sus tarjetas Promérica. Al pagar el marchamo con sus tarjetas de crédito o débito, obtenga triple acción para el sorteo. Hasta 12 cuotas 0% interés con su tarjeta de crédito. Participe activando sus acciones en la tómbola. Además, gane premios instantáneos. Banco Promérica. Solicite su tarjeta al 2519-8280. Cuando das el 100%, puedes hacer el mejor cafecito. Solo tienes que poner 4 cucharadas de café, chorrearlo y agregarle una cucharada... media cucharadita de Sucra bajo en calorías. Porque con su mezcla de azúcar crudo con stevia, tenés el mismo dulzor con la mitad de lo que normalmente usás. ¡Próbalo! Sucra, cambiale el sabor al mundo. Lleve su coleccionable digital en la app JPS a su alcance y gane con el gordo navideño. Compre fracciones con los 12 números de su coleccionable y escanelas para quedar participando en el sorteo de 100 premios que incluyen un carro del año y premios en efectivo. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La radio de Costa Rica, 3:24 en la tarde. Gracias por estar con nosotros. Don Kendall Ruiz, doctor en Derecho Comercial, nos acompaña hoy, nos ha acompañado hoy para hablar y analizar el tema del aguacate. Y Kendall, yo nada más te quería pedir en los últimos 30 segundos que profundizaras un poquito en algo que dijiste antes. Si ya el ex embajador Tovar conoce el texto, si México conoce el texto, es muy probable que Costa Rica ya conozca el texto. ¿En qué deberíamos estar aprovechando el tiempo ya, Kendall? Yo creo que deberíamos estar aprovechando el tiempo en preparar la apelación y ver cómo tratar de llegar a algún arreglo con México. O sea, definitivamente eso es lo que yo aprovecharía el tiempo. Buscar como algunas soluciones alternas para que no sea tan dañoso el resultado de este caso, que es inminente el resultado. 3:25 p.m. Kendall, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy. Ha estado muy ameno el programa, pero además ha estado muy claro, Kendall, para contarnos y que entendamos todos, por supuesto, los alcances de este caso. Kendall, muchas gracias. No, un placer, un privilegio poderte ayudar y a la población en general, a los que nos acompañaron en Radio Monumental y también en Facebook. Espero que haya sido suficientemente claro. Y claro, hay temas más profundos que uno puede abordar, pero para fines de que entendamos la realidad de lo que está sucediendo, creo que es un excelente espacio como Matices y con Randall para poderlo compartir. Muchas gracias, Kendall. ¿Con cuál canción querés irte hoy? Vamos con My Universe de Coldplay, porque no voy a ir al concierto, pero por ahí me dijeron que la pidiera esa. ¿Y por qué? ¿Por qué no?
no pude conseguir las entradas, entonces tocará nada más escuchar y ver las historias en Instagram de las personas en el concierto. Bueno, pero ojo que ahorita te van a aparecer un montón de revendedores, ¿verdad? Sí, ahorita me empiezan a escribir. Para conseguir, acuérdense que es experto en derecho comercial, cuidado. Me pediste... My Universe. Ok. Y si no la tenés, no, sí está, My Universe. Mi universo de Coldplay. Así es que nada más en la cabina monumental, que me indiquen cuando está listo. Yo les agradezco muchísimo. Ahí está de fondo Mi Universo, Coldplay. Kendall, muchas gracias. Feliz tarde. Hasta luego, bien. Hasta luego, chao, que estén bien.